Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos en la Mesa de Jesús. Aquí estamos profundizando en un estudio sobre Hebreos juntos. Gracias por tomarte este tiempo para conocer más a Jesús a través de la Biblia. Gracias, Doc, otra vez por tener esas conversaciones conmigo y poder aprender más. Aquí aprendemos todos, Elliot, te aseguro. Siempre, aprendemos todos. No importa cuántas veces has leído la Biblia, siempre hay algo nuevo que aprender. Y estamos en medio de una serie, aquí una miniserie dentro de la serie de Hebreos, donde estamos enfocándonos en los primeros 3 versículos de Hebreos, porque hay tanto aquí sobre Jesús, sobre su naturaleza, quién es, que tenemos que tomar aquí nuestro tiempo. No podemos leerlo rápido, porque hay tanto que está haciendo referencia a cosas del Antiguo Testamento, cosas de los Evangelios, y hemos querido profundizar en cada frase que se dice de Jesús. Entonces, si no has escuchado los otros episodios, hablamos sobre cómo el Hijo, siendo Jesús, habla por el Padre, la importancia de eso, que el Hijo es el heredero, ese fue muy bueno. Y en nuestro último episodio hablamos sobre cómo el Hijo refleja la gloria de Dios y es la representación exacta de su naturaleza. Y eso es tan clave para entender su divinidad y su carácter. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo el Hijo sostiene todas las cosas. Entonces, voy a leer los primeros 3 versículos para que podamos ver el contexto y tener la imagen completa, y después se lo paso a usted, Doc, para que nos ayude a hablar sobre este tema tan profundo. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces ahí está. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Doc, ¿cómo explicaría eso usted? En palabras simples para nosotros los mortales, que Jesús sostiene todo. Vamos a ver, no es que uno entienda mucho, porque hay mucho misterio en esto, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. Porque nosotros otra vez somos personas mortales, no somos infinitos como Dios lo es. Y es como el apóstol Pablo dice: ahora vemos por un espejo, ¿verdad?, oscuro. Vemos un poquito, pero no vemos la totalidad, solamente Dios. Pero vamos a intentar lo mejor explicar eso, porque hay movimientos, y han habido a través de la historia de la iglesia movimientos que malinterpretan y aún herejías en cuanto a entender lo que es, ¿verdad?, Jesús, su encarnación, lo que es Jesús, la existencia antes, ¿verdad?, de la encarnación, su papel como Dios, como vemos aquí, ¿verdad? Hemos visto en los otros episodios anteriores. Por favor, le pido, si no han escuchado los otros episodios, por favor, a los oyentes, a los amigos que nos escuchan, escuchen, porque todo va enlazado en realidad. Pero aquí sí, vamos a echarle ganas, como se dice en buen mexicano. Lo que nos dice aquí es que, claro, sabemos en los versículos anteriores que Jesús es el creador, ¿verdad? Como la palabra de Dios, el Logos, que Juan nos habla, ¿verdad? En Juan capítulo 1, verso número 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Dios en Hebreos, ¿verdad?, nos dice no solamente el Hijo como creador, pero también el que sostiene. Ahora, ¿qué significa esto? Sabemos y entendemos claramente, por lo menos yo diría, que los que creemos en Dios, que Dios es creador,
Pero hay algunos, por ejemplo, a través de los siglos, aún hoy en día, algunas personas que dicen o piensan, pues mira, sí, yo creo en Dios, hay un creador porque yo veo, ¿verdad? La obra, lo que es el cielo, la tierra, sí, hay un creador, pero hay los que piensan que Dios es un creador, pero que no sostiene o no tiene relación con la creación. Y notamos aquí, eso es parte del argumento de lo que nos escribe el autor de Hebreos, porque no es solamente el Hijo como creador, pero el Hijo también como el que sostiene. ¿Qué significa esto? Como mencioné antes, hay personas que piensan que Dios creó, pero está apartado de la creación, no tiene nada que ver. El ejemplo que se usa muchas veces es como el relojero que hace su reloj, ¿verdad? Hay un creador, para decirlo de una cierta manera, hay alguien que lo fabrica, que lo hace, pero le da cuerda y entonces se va. Pero sin embargo, sabemos a través de toda la Biblia, tanto de Génesis hasta el final de la Biblia, Dios siempre está involucrado con la humanidad. No solamente la humanidad, pero también con toda la creación. Lo vemos cuando Dios habla en el jardín del Edén, que tiene relación con Adán y Eva. Lo vemos a través de los profetas. Lo vemos a través del Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. En otras palabras, que Dios no ha abandonado su creación, tanto lo material como también lo no material o lo invisible, ¿verdad? Dios sigue trabajando, obrando, teniendo relación. Entonces, y sosteniendo, que es lo que habla aquí, ¿verdad? Porque yo no soy un científico, pero sé lo suficiente que todo está tan bien ordenado y tan bien hecho que si vamos un centímetro o un milímetro más, todo el mundo puede ser destruido, para decirlo de una cierta manera, pero todo está tan exacto. Entonces, todo eso también Dios continúa sosteniendo. Porque la otra opción, podemos decir entonces, si Dios en realidad ha dejado la creación, ya no tiene nada que ver, no quiere hacer nada o estaba aburrido, vamos a ponerlo así, estaba aburrido con la creación y decidió, pues mira, yo lo dejo que camine solo. Entonces yo haría varias preguntas. Primeramente, ¿por qué entonces oramos? Porque si Dios no está involucrado en la creación, entonces, ¿por qué orar? Porque en realidad es un ejercicio o una tontería, para decirlo así, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, pero es importante que entendamos que Dios continúa sosteniendo. Y hay varios versículos, ¿verdad?, que nos ayudan a entender esto un poquito más. Por ejemplo, Juan dice esto en efectivo de una manera muy parecida. Si quieren, Juan capítulo 1, aunque nosotros ya hemos hablado esto puede ser unos episodios anteriores hace rato, pero refrescarnos y entender este principio otra vez. Juan 1:1 del 1 al 3 me parece que es. Sí, porque todo está conectado. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y aquí en versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez notamos aquí, ¿verdad? Juan lo dice de una manera bien clara, que sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo la última parte ahí? Nada, perdón. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, fijemos, y por eso, y gracias por leerlo otra vez, por eso necesitamos entender que Jesús es el creador. Hay algunas sectas, por ejemplo, o herejías que han enseñado a través de los siglos. Por ejemplo,
Proverbios capítulo número 8, cuando habla de la sabiduría. Habla, ¿verdad?, de que Dios creó la sabiduría. Y algunos interpretan eso a decir, ve, es el Hijo. En otras palabras, que la primera cosa que Dios hizo fue el Hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando miramos más a fondo, vemos como el Hijo está en la creación y es el creador que antes de todas las cosas, Juan lo dice de una manera bien clara ahí, antes de todas las cosas, y yo muchas veces bromeo y hago la pregunta, ¿qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Todas. Antes de todas las cosas, ¿verdad? Existía el verbo. Y lo Sí. vemos clarísimo. Lo vemos clarísimo en el primer libro de la Biblia, en las primeras palabras. Cuando nos hable, ¿verdad? Si quiere leer Génesis capítulo 1 también para nuestros amigos que escuchen y vean un poquito por qué La decimos lo que similitud. decimos. Génesis Sí. en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, cuando vemos aquí en el principio, ¿verdad? Otra vez nos recuerda y sabemos que Juan, el autor del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Que él era un buen judío. Y al escribir esas palabras, él está haciendo referencia primeramente a Génesis 1.1. Ese es un enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos el autor de Hebreos aquí, también refleja el mismo sentir, ¿verdad? Que el Hijo es creador, pero también el que sostiene. Entonces, antes de todo lo que fue hecho, ¿verdad? Existía el Padre, Hijo y también el Espíritu Santo, porque el verso 2 nos habla también del Espíritu Santo. Que en otras palabras, dentro de la deidad, cuando comenzó la creación, fue la deidad en su completa manifestación como creador que creó todas las cosas. Espero que entendemos. Claro, es un misterio en el sentido de que uno se queda pensando y dice, wow. Y Sí. otra vez Dios sostiene todo. Sí. Y es tan importante entender esto, como usted dice, Doc, porque hay herejías y diferentes sectas que quieren cambiar cierto entendimiento de Jesús y nuestro entendimiento del mundo. Y hay gente que tiene un concepto de, como se llama, teísmo abierto, que como esa analogía que usted ha mencionado antes de un reloj, ¿no? Que Dios lo creó y le da vuelta y ya lo deja y el reloj funciona solo. Como que Dios creó todo y ahora solo está desde lejos observando, pero eso no es el Dios que vemos en las escrituras. Vemos un Dios que está involucrado constantemente con nosotros los humanos, con nuestra historia, con nuestras vidas, que constantemente está sosteniendo todas las cosas. Entonces, tener un punto de vista correcto de Dios es importante para cómo vivimos nuestra vida. Y estuve investigando un poquito sobre pues, qué dicen los científicos sobre el universo, que es cómo es que sigue con vida, que lo sostiene. Y aunque la ciencia ha continuado a avanzar y avanzar y conocemos más y más, hay tanto que sigue siendo un misterio aún para los científicos y lo que podemos comprender como humanos, porque aunque entendemos mucho, hay ciertos, aquí lo tengo, lo estoy investigando, hay ciertos componentes fundamentales del universo que siguen siendo un misterio. Uno, por ejemplo, la gravedad, la naturaleza de la gravedad, aunque entendemos cómo funciona a un nivel cuántico, no comprendemos completamente cómo es que funciona ni de dónde viene. O hay dos cosas que llaman la materia oscura o la energía oscura. Y yo había escuchado esos términos antes y no sé por qué pensé que era algo malvado. Dije, oh, la materia oscura y energía oscura, pero Es así que lo suena llaman así, los... ¿verdad? Sí, suena medio malévolo, pero así lo llaman los científicos porque dicen es oscuro, no lo entendemos, está escondido
a nuestra vista, a nuestro entendimiento. Es una materia que no comprendemos completamente, entonces lo llaman materia oscura. Es una energía que no sabemos de dónde viene, entonces lo llaman energía oscura porque no lo comprenden. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios de las Escrituras, vemos que no es una energía oscura, una materia oscura que no comprendemos. Bueno, no lo comprendemos, pero sí tenemos un nombre detrás de esta energía y esta materia que está sosteniendo todo, y su nombre es Jesús. Que Jesús, aquí como dice Hebreos, está sosteniendo todas las cosas por el poder de su palabra, que es un Dios que está involucrado en su creación, que no solamente la dejó, sino que está sosteniendo todas las cosas. Y me encanta cuando vemos eso en la ciencia, que como que concuerda con nuestra fe y la Biblia, de que hay un misterio que ni aún los humanos más inteligentes podemos resolver. Y hay que ver que es un Dios detrás de todo eso, que nos ha creado con un propósito. Y no nos olvidemos que la ciencia está descubriendo cosas, ¿verdad? De lo que la Biblia ya habla en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es importante mencionarte en cuanto Dios no olvidarse o estar apartado. La Biblia desde Génesis hasta el final, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, notamos siempre está involucrado en la creación, en lo que es el ser humano, habla con el ser humano, tiene relación a través de los siglos, ¿verdad? Habla a través de los profetas, habla al pueblo a través de tantas maneras, ¿verdad? Aún en el Nuevo Testamento, cuando notamos que Jesús, en el Evangelio de Juan sobre todo, ¿verdad? Cuando intentan matarle varias veces. Una de las veces él dice, el que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. Y vemos como Jesús mismo es el Hijo, pero también que está involucrado en la creación de Dios y tiene poder sobre la creación de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando están los discípulos, me río porque pienso, ¿verdad? Los discípulos están y hay una tormenta, están en la barca o el barco, y entonces de repente Jesús está durmiendo, ¿verdad? Y entonces me da gracias porque vemos como Jesús tiene la autoridad y habla sobre la creación y se calman las aguas. Entonces vemos como Dios continúa, está no solamente hablando, pero involucrado y sosteniendo su creación, que es parte de la acción de Dios y su compromiso, su amor, su fidelidad a través de la historia humana, ¿verdad? Su fidelidad al pacto. Hizo un pacto con Abraham, después con Moisés, después con el pueblo de Israel, después también con el rey David. Y se cumplió todo eso otra vez en Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando habla de sostener, habla no solamente de la creación, pero también de sostener y cumplir sus acciones, para decirlo, y promesas con la humanidad, nosotros. Sí. ¿Verdad? Y lo vemos en Colosenses 1 también. Sí, buen versículo, sí. Si quieres, déjalo leo. Porque ese también repite la misma idea, pero también de una manera tan directa que no lo podemos negar. Sí, exactamente. Déjalo encuentro aquí. Colosenses 1. Desde el versículo 15, pero fíjense bien el último versículo 17. Está hablando de Jesús. Dice, Él es, Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En Él todas las cosas permanecen, Él sostiene todas las cosas. Otra vez, clarísimo, ¿no? Pues mira, es curioso, ¿por qué no lees esos versículos y analizamos de una manera bien breve para nuestros oyentes? Porque está rico y muy profundo. Sí. El verso 15, si quiere empezar desde ahí. Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. En otras palabras, el episodio pasado. Sí. Exactamente, que vemos como Jesús aquí, ¿verdad?
lo invisible, lo que no vemos, porque muchas veces, Elio, me imagino te ha pasado a ti, como muchos de nuestros oyentes, hay personas cuando uno le habla sobre el Señor, dice, ¿tú has visto a Dios? ¿Verdad? Y claro, uno dice, normalmente hay personas que sí han tenido una experiencia y han visto el mundo espiritual, ¿verdad? También ángeles, etcétera, pero si alguien te pregunta, ¿tú has visto a Dios? Y si no lo has visto, necesitamos ser honestos y decir no. Pero fijémonos en lo que es la segunda parte, que Cristo ha revelado a lo invisible y nos enseña lo invisible que es Dios en él mismo, en su encarnación. Y si quiere continuar leyendo ese mismo versículo, porque habla algo, y creo que es una palabra muy importante que necesitamos explicar cuando habla de primogénito. Sí, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. No, el primogénito está en el versículo que ya leí, déjalo volver a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hablamos un poquito sobre eso en el episodio de que el Hijo es el heredero y cómo eso va de la mano. Entonces, para los que no hayan escuchado eso, lo pueden ir a escuchar porque ahí profundizamos un poquito más sobre eso. Porque cuando hablamos de primogénito, alguien, ¿verdad? Algunos argumentos o algunas personas y a través de algunas herejías dicen, ¿qué significa primogénito? El primero nacido. ¿Ves? Entonces, si tiene padre, ha nacido. Entonces, Jesús no es, ¿verdad? Dios no puede ser. Pero primogénito aquí significa en realidad preeminencia. Entonces, es importante entender lo que quieren decir estas palabras, el significado de todo. Y como continúa diciendo, tanto antes de los principados, los tronos que han sido creados, en otras palabras, el mundo espiritual. Lo que yo, por ejemplo, nunca he visto un ángel, pero hay hermanos y hermanas, y yo creo firmemente, no solamente en la Biblia, pero hoy en día, hombres y mujeres que dan testimonio que han visto ángeles. Entonces, todo ese mundo, posiblemente que algunos de nosotros no hemos visto, pero que creemos en él. Sin embargo, Jesús está sobre todo eso y sostiene todo eso. Sí Es asombroso, de verdad que sí. Me quedo sin palabras. Sí, y como usted dijo, no solamente es algo que dijo Jesús, sino lo mostró con sus acciones de que él calma la tormenta, ¿no? Con los discípulos, igual que Dios lo había hecho en el Antiguo Testamento con Jonás, o camina sobre el agua, o multiplica peces y pan, o me encanta cuando está Pedro pescando toda la noche con otros pescadores y llega Jesús y dice, oye, ¿por qué no lanzas la red del otro lado? Y Pedro como casi insultado, ¿no? Bueno, tú mejor quédate lo tuyo, tú eres carpintero, yo soy el que pesca, mejor, yo soy el experto aquí, pero le hace caso y ve cuando casi se inunda su barca por tantos peces que pudieron alcanzar y Pedro inmediatamente dice, aléjate de mí, Señor, pues yo soy un pecador, dice, tú, hay algo diferente de ti, yo sé lo que sucede cuando un pecador se acerca a la presencia de Dios, yo conozco el Antiguo Testamento, yo no quiero morir, ahí vemos que las acciones de Jesús concuerdan con lo que él dice de sí mismo, que él tiene poder sobre la creación y la sostiene toda, y es increíble cuando después pensar en todo esto y después ves el momento donde fue crucificado, que en el momento donde están poniéndolo en la cruz y con clavos en sus manos, de que él está sosteniendo la creación en ese momento todavía, de que él está sosteniendo el clavo que está poniendo su mano junto con la cruz, que él está sosteniendo el martillo que está clavando ese clavo, que él está sosteniendo al soldado romano que está sosteniendo ese martillo y clavándolo, él mostrando su poder y soberanía, pero al mismo tiempo su compasión y corazón por la humanidad, de que él en cualquier momento él pudo haber decidido no sostener todo, pero él está sosteniendo todo, aún dando su vida por nosotros en la cruz. Y eso, más allá de comprenderlo intelectualmente, es algo que hay que meditar en esa realidad y ver, wow, ese es nuestro Dios. Este es Jesús que no tuvo que haber muerto por sus pecados, pero lo hizo y es asombroso ver eso. Y otra vez existe una confusión en lo que acabas de decir,
¿verdad? Que personas dicen, pues mira, Cristo murió. Y claro, uno dice que sí, la Escritura lo dice de una manera bien clara. Pero dicen, entonces Dios ha muerto, ¿verdad? Usan eso como un argumento para decir, no, si Cristo es Dios, entonces Cristo murió, Dios ha muerto, ¿ves? Pero no es así, ¿verdad? Porque entendemos, ¿verdad? Que Cristo no solamente murió, pero fue resucitado al tercer día, de acuerdo a las Escrituras, pero fue Dios mismo que le levantó de los muertos. Entonces necesitamos entender claramente la encarnación en cuanto a eso también, porque aún Jesús, ¿verdad? Fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. Es como muchas veces hemos dicho, y cuando decimos misterio, no es que uno usa eso para una excusa para no pensar, sino No. todo lo opuesto. Hay cosas reveladas, ¿verdad? A su tiempo. Y como el apóstol Pablo nos recuerda, ¿verdad? Él dice de una manera clara, ahora miramos a través de un espejo oscuro, que no vemos todo, pero un día vamos a verle a Él, al Señor, nuestro Señor Jesucristo, como Él es. Sí, Entonces lo digo de una manera humilde, en mi corazón y tu corazón, Elliot, y de los que nos escuchan creyentes, que hay veces que podemos preguntar, hay veces que podemos meditar sobre cosas, pero hay cosas que no podemos comprender en su totalidad. Y así por es. eso ahí es donde actúa nuestra fe, nuestra Sí, confianza en el Dios de la Biblia y lo que la Biblia sí. nos enseña. Hay que buscar conocer lo más que podamos, pero llega un Sí, punto donde llegamos a un precipicio donde sí, hasta ahí llega nuestro entendimiento humano y tenemos que recordar que estamos hablando de un Dios que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, amén. Y no solamente esto es intelectual, como hemos dicho yo, me encanta Salmo 3, versículo 5, es uno que siempre repito, que dice, me acosté y me dormí, pero desperté porque el Señor me sostiene. Me acosté ujú, y me dormí, pero me despierto en la mañana porque mi Dios me sostiene. Y es algo que hay que recordar, que no solamente está sosteniendo esta taza de café que tengo aquí o todo lo material, sino tu vida, el aire que tenemos ahorita, que respiramos, el oxígeno, para que podamos siquiera tener esta conversación, es Dios sosteniéndote y un regalo de vida cada segundo que tenemos, cada mañana, amén. recordar su misericordia y que ahí está Él sosteniendo nuestra vida y meditar en esa realidad y que eso afecte cómo vivimos nuestra vida. Yo creo que este es un buen punto de terminar, ¿verdad? No, Gracias. agradecidos al poder Sí, que nos sostiene a todo, sí, ¿verdad? sí. Y estar agradecido a la mano de Dios en Mm, nuestras vidas. Y si hay alguien ahí que nos escuche y no entiende o quiere entender más, que por favor no solamente nos escuchen aquí en el día de hoy, sino que también den un repaso e investiguen en la Biblia. Tenemos toda libertad poder hacer estas preguntas y también si hay preguntas por ahí que no se siente nadie avergonzado o con pena, que se pongan en contacto y en lo que podamos ayudarte, estamos dispuestos. así Muchas es. gracias, Elliot, otra vez por tus esfuerzos. No, gracias, Doc. Bueno, nos vemos a la próxima. Mientras seguimos este estudio de Hebreos y conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Que Dios los bendiga. Amén. Adiós.